Buen día, jóvenes, bienvenidos al curso de asistencia a proyectos de inversión. Bueno, jóvenes, esta semana vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a la semana 9 y la semana 10. Entonces, en esas dichas semanas hemos visto lo que es, ¿no?, el tema de estudio técnico de proyecto, jóvenes. Entonces, como bien saben, jóvenes, ya nosotros hemos venido, ¿no?, ya revisando, hemos estudiado, ¿no?, la parte del estudio del mercado, las viabilidades, ¿no?, las factibilidades de un proyecto. Hemos visto, ¿no?, el comportamiento de la oferta, de la demanda, del costo. Entonces, ahora ya nos estamos enfocando en el estudio técnico del proyecto. Es decir, nos vamos a basar, ¿no?, en el campo netamente financiero. Entonces, para ver nosotros si ya nosotros hemos visto previamente si nuestro proyecto es viable, ¿no? Si ya hemos hecho el estudio de mercado, ya hemos analizado, ¿no?, el cliente, el consumidor, a nuestros proveedores, a nuestro personal. Entonces, ahora lo que ya vamos a hacer es como un pequeño balance de todos los costos que nosotros vamos a acarrear durante la implementación de nuestro proyecto de inversión. ¿Ya? Entonces, eso dice que este capítulo es netamente financiero, porque hablamos de en términos económicos, ¿no? Es decir, el costo, ¿no? Es decir, los costos, los cálculos, las inversiones y los beneficios también derivados del mismo. Entonces, quiere decir, las ventas, ¿no?, las proyecciones que vamos a hacer. Cuando el proyecto es de creación de una nueva empresa, se hace conveniente calcular, ¿no?, el efecto económico de cada componente que permitirá hacer funcionar el proyecto. Una manera de recolectar esta información es recurriendo a algunos formularios especiales denominados balances, ¿ya? Entonces, ¿qué es para ustedes, jóvenes, qué es balance? Por lo general, ¿no?, es un término contable en el cual nosotros hacemos un resumen, ¿no? Un resumen. Entonces, en este aspecto vamos a ver, ¿no?, esos cuatro tipos de balanzas, ¿ya? Pues vamos a ir conociendo. Por ejemplo, existen balances de maquinaria ¿no?, de maquinarias de mantenimiento, de mobiliarios de bodegas, de manuales de herramientas, de vehículos, entre muchos. Entonces, todos estos balances tienen la misma estructura y se componen de tres partes principales, ¿ya? Entonces, primero, tenemos la identificación de cada ítem, es decir, vamos a identificar, ¿no?, la cantidad de productos que vamos a analizar, su costo, ¿ya? Entonces, también tenemos la vida útil, que permite estimar las inversiones, y la reposición de cada activo. El valor de liquidación de cada activo al final de su vida útil. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros al finalizar ya, ¿no?, bueno, siempre cuando compramos, hacemos la adquisición de una maquinaria, ¿no?, o de algún, ¿no?, de algún equipo. Entonces va a tener una vida útil, es decir, va a ser su vida útil máximo de 5 años, máximo de 6 años. Al final va a quedar un pequeño valor residual, el cual también lo podemos vender, ¿no?, en ese término. El término costos, asimismo, jóvenes, tiene muchas acepciones distintas, ¿no? En ese sentido, el concepto involucra la totalidad de egresos ocasionados por una alternativa, ya sea que se derive de una inversión, un gasto de operación. Entonces, el término costo, jóvenes, vamos a emplearlo, ¿no?, en este caso, ¿no?, va a incurrir los gastos, el total de las inversiones que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, y asimismo también hay que tener en cuenta, ¿no?, el costo de oportunidad. Entonces vamos a elegir, ¿no?, entre comprar un inmueble o construir un inmueble, o nos va a salir más, ¿no?, ¿no?, el costo de oportunidad va a ser el tema del alquiler, ¿no? Entonces, por ahí quizás vamos a dejar ¿no?, de tener algo propio, pero va a salir más rentable, ¿no? Entonces, hay que también diferenciar, ¿no?, el término costo de oportunidad. Ahora, tenemos en un principio el balance de equipos. En esta parte, jóvenes, el balance de equipos incluye todo, ¿no?, el listado de los activos fijos que nosotros vamos a utilizar. ¿No? Este es un ejemplo, joven, este es un ejemplo. Asimismo también, ¿no?, que el cual ese manifestado va a estar en su proyecto de inversión, ¿ya? Entonces este listado, ¿no?, de todos los activos fijos, ¿no?, el ítem, ¿no?, ¿te recuerdan las características? Cuánto es el costo unitario, el costo total y su vida útil, ¿no? Entonces al final va a quedar un valor de liquidación. Entonces, ¿cuánto se le puede vender después de, ¿no?, los 8 años? Ese es el monto, jóvenes. ¿Ya? Eso, al final, estos pequeños montos, ¿no?, entonces van a poder constituir, nosotros con eso, ¿no?, ya nuevamente podemos refinanciarlo o adquirir nuevos equipos. La información de balance de equipos determinará el total de inversiones previas a la puesta en marcha. Claro, nos va a permitir conocer, ¿no?, cuánto es el total de nuestra inversión en tema, ¿no?, de equipos. La mayoría de las veces se va a evaluar un proyecto, ¿no?, la tecnología y la configuración de los equipos,
ya están decididas. Sin embargo, es importante considerar una serie de variables para asegurar, ¿no?, una selección adecuada del equipo y del proveedor. Entonces, estas son las características jóvenes que debemos tener en cuenta nosotros al momento de realizar la compra de un equipo o de un activo fijo, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que, ¿no?, tomar en cuenta diferentes proveedores, ¿no? O sea, evaluar las proformas, no solamente vamos a tomar en cuenta, ¿no?, la primera proforma o por ahí quizás, ¿no?, ¿no?, algún conocido que nos ha dado su proforma, entonces, ¿no?, nos dejamos, como dice, engatusar ¿no?, por algunas características, pero por ahí puede haber un proveedor, ¿no?, que te ofrezca un producto de calidad y un precio razonable, ¿no? Entonces, también, ¿no?, hay que tener en cuenta, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, las características y dimensión de los equipos para determinar la viabilidad técnica de su instalación. Entonces, ahí también las características, ¿no?, del activo fijo, ¿no?, entonces, que estamos adquiriendo tienen que ser viables, ¿no?, con el ambiente que hemos implementado. El grado de flexibilidad de uso de los equipos, es decir, por ejemplo, ¿no?, es decir, los manuales, algunos vienen en otros idiomas, ¿no?, que venga en chino, nadie puede, ¿no?, nadie puede, interpretar eso, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Es decir, que sea un poco flexible el uso, ¿no? Entonces, que no sea tan complicado como tan complejo su sistema, ¿no? Pues el nivel de, o también podría ser, ¿no?, que es complejo, pero te da una asesoría, una capacitación, ¿no? Entonces, no habría ningún problema. Por ejemplo, las garantías y el servicio técnico de venta, ¿no?, posterior a la venta, ¿no?, te diga, ¿no?, un año de garantía, o también, ¿no?, 3 o 4 meses, o por kilo si te has comprado ¿no?, un vehículo, ¿no?, una garantía de, ¿no?, de hasta 1000 kilómetros, 10.000 kilómetros, ¿no?, mantenimiento por ahí. Entonces, son servicios adicionales que nosotros tenemos que evaluar, ¿no?, ante el proveedor antes de realizar la compra, jóvenes. Balance de obras físicas. Bueno, en esta parte conocidas también, ¿no?, es, ¿no?, al momento de realizar, ¿no?, de nuestro proyecto de inversión, entonces tenemos que ver la parte de la instalación, la parte donde está ubicada, qué áreas vamos a ofrecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, lugares para bodega, salas de descanso, alimentación para el personal, vías de tránsito, salas de espera, ¿no?, baños adecuados, estacionamientos de ¿no?, casetas de vigilancia. Entonces, todos estos factores ya a veces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente hemos pensado en nuestro proyecto y solo nos hemos enfocado lo que es en el campo, ¿no? Es decir, del local en sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya nos hemos alquilado en, ¿no?, un local de un piso, ¿ya? Entonces, no es del área de tanto, pero no hemos visto, por ejemplo, dónde va a ser, ¿no?, la sala de espera, dónde va a estar el personal, ¿no?, el momento de rotación, ¿no?, o un área, ¿no?, adecuado, ¿no? Entonces, todo eso ¿no?, o un caseta de vigilancia también, que por ahí tengamos, ¿no?, un servicio adicional, ¿no? Además de las inversiones, es necesaria en construcción soportante de los ítems anteriores. El proyecto por lo general presenta una gran variedad de obras físicas. Por ejemplo, la preparación de los caminos, la construcción de vías de accesos interiores, peatones y de vehículos, cercos, casetas de control de acceso, estacionamientos para clientes, jardines, ¿no? Entonces, estos son, ¿no?, también son ítems, ¿no?, a tener en cuenta nosotros ¿no?, el momento, de hacer nuestro proyecto de inversión. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no?, un listado, por ejemplo, ¿no? Pero por lo general, esta parte joven, este balance ¿no?, de obras físicas, bueno, lo realiza pues un arquitecto o ingeniero, ¿no?, en el cual ellos, pues, ¿no?, saben, ¿no?, la cantidad de material, cuánto está la valorización, ¿no? Entonces, en esta parte, como que los administradores o contadores, no siempre solicitamos la parte, ¿no?, especializada, ¿no?, el área que nos va a proporcionar esta información, pero vamos a hacerla nosotros, trabajarla de manera referencial, ¿no? Pues más o menos de acuerdo ¿no?, al costo de mercado. Balance de personal. Entonces, bueno, como bien saben, jóvenes, ¿no?, el recurso más importante, ¿cuál es? El recurso humano. Entonces, por ahí estamos, ¿no?, tenemos que tener también la relación, ¿no?, la lista, el costo, ¿no?, de nuestro recurso humano, ¿no? Entonces, la forma más eficiente de calcular el costo de recursos humanos es desagregando al máximo las funciones y tareas que deben realizar en las operaciones del proyecto. La importancia de las remuneraciones en la estructura total de costos dependerá de una gran cantidad de factores, ¿ya?, como el grado de automatización. Entonces, la contratación del personal va a depender, ¿no? Entonces, nosotros, si nuestro sistema está bastante, ¿no?, implementado, tenemos un sistema de facturación por ahí, o está automatizado, entonces
vamos a necesitar menos personal, ¿no? Entonces ya tenemos equipos, ¿no? Quien se va a hacer un soporte, ¿no? Pero también si por ahí todavía estamos con el tema manual, entonces vamos a necesitar, ¿no? Mayor personal, ¿no? Quien va a elaborar. Entonces, el balance de personal incorpora las estructuras de remuneraciones fijas, incluyendo gratificaciones, ¿no? En este caso, beneficios sociales, bonos de alimentación y movilización, ¿no? Y otros costos de turnos especiales. Entonces, quiere decir, jóvenes, también al momento de hacer tu balance, nosotros vamos a tener que considerar no solamente la remuneración, sino todos aquellos, ¿no? beneficios que otorgamos a nuestros trabajadores, ¿no? O aquellos bonos que te puede dar también bonos por productividad, ¿no? En caso a los asesores de ventas o a los ¿no? agentes de ventas llega a una meta y adicionalmente ya se les da una pequeña comisión, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una clínica, el cual también, ¿no? nos hace referencia que hay que incluir, ¿no? las remuneraciones de carácter variable. ¿Cuáles son las remuneraciones de carácter variable? Por ejemplo, como les decía, las comisiones por ventas, ¿no? Entonces, en este caso, claro, ¿no? Todo el personal médico, técnico, ¿no? Hasta el chofer, ¿no? El auxiliar, entonces mensual, ya, ¿no? Entonces el sueldo mensual y el total, ¿no? ¿no? El anual lo proyectamos ya por los 12 meses, ¿no? Entonces, esto sería el balance de personal jóvenes. Balance de insumos, ¿no? Entonces, bien, en este caso no vamos a trabajar, ¿no? Entonces, va a haber jóvenes, existen empresas pues que no tienen necesariamente insumos, ¿no? Por ejemplo, una prestación de servicios, ¿no? En ese caso tendrá pues, ¿no? Algunos gastos, ¿no? Algunos gastos en, por ejemplo, ¿no? En limpieza o algunos materiales útiles, ¿no? De oficina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Él va a variar, ¿no? No necesariamente todo aquellas empresas que son de comercio, son empresas industriales, ellos sí van a tener sus balances de insumos, jóvenes, ¿ya? ¿No? En este caso se va a tener solamente con la excepción de empresas de servicios, sí, ¿no? Quizás no necesariamente sean insumos, pero vamos a tener, ¿no? gastos de ¿no? que también podemos denominarlo, ¿no? Aquellos como insumos o ¿no? unos gastos indirectos, ¿no? Unos gastos de elaboración para el producto final o para la prestación final del servicio, vamos a incurrir, por ejemplo, ¿no? Como les vuelvo a repetir nuevamente, lo que tenga que ver con materiales de limpieza, útiles de escritorio o quizás por ahí la tinta, ¿no? Esos son pequeños gastos, pero tenemos que nosotros como al momento de elaborar nuestro proyecto tenemos que considerar todos aquellos gastos, ¿no? Hacer un pronóstico. Para jóvenes ya vamos a ver el tamaño del proyecto, ¿no? El tamaño del proyecto es fundamental para determinar, ¿no? Primero para determinar el monto total de las inversiones, ¿no? Es decir, si nosotros estamos proyectando vender, ¿no? ¿No? De una microempresa es hasta 150 UITs, ¿no? Es una división, ¿no? Contable, en términos contables. A ver, ya hasta 1700 UITs, ¿no? Ya estamos hablando de una pequeña empresa, ¿no? De ahí, ¿no? Mayores a 1700, estamos a 2300, ¿no? Pues ya estamos hablando de una mediana, ¿no? Y una gran empresa ya mayores a 2300 UITs. Entonces, en base a los ingresos jóvenes, nosotros vamos a determinar, ¿no? El tamaño, ¿no? de la empresa y también, ¿no? del monto de las inversiones que vamos a tener, ¿no? Que realizar, ¿no? Para varios elementos se conjugan, ¿no? Esta definición. Entonces, tenemos por ahí en una primera parte, jóvenes, ¿no? La demanda esperada, la disponibilidad de los insumos, la localización del proyecto y el valor de los equipos, ¿ya? Entonces, el resultado del estudio del mercado influye directamente sobre esta decisión, pues, ¿no? Pues, claro, en esta parte, jóvenes, ya, como les vuelvo a repetir, nosotros ya hemos hecho el análisis, el estudio de mercado, ¿no? Es decir, ya tenemos clientes potenciales en los cuales nosotros vamos a ofrecer los productos, ¿no? Entonces, por tal motivo ya, ¿no? Entonces, es como que va a influir directamente, ¿no? Sobre ¿no? El tamaño del proyecto. Las especificaciones técnicas de los equipos que ¿no? cumplen con los requerimientos para la producción pueden presentar tres características respecto al tamaño, ¿ya? Pues la cantidad demandada total
¿no? sea menor que la capacidad de producción de la tecnología más pequeña existente en el mercado, que la cantidad demandada sea similar a la capacidad, ¿no? de producción en alguna tecnología, que la cantidad demandada sea mayor a la capacidad de producción de la tecnología. Entonces nosotros, ¿no? Bueno, acá lo que nos quiere decir jóvenes es simplemente nosotros podemos ofrecer, ¿no? una cierta cantidad de, ¿no? ofrecer productos o quizás también tengamos clientes, ¿no? Pues en este caso es la cantidad demandada son los consumidores, los clientes, ¿no? Entonces, pero la producción es muy pequeña, no cubrimos toda esa necesidad, ¿no? Es una primera parte. Y luego nos dice la cantidad demandada sea similar, es decir, estamos como un equilibrio, ¿no? Entonces, tenemos la misma, estamos ofertando y también, ¿no? existe la misma cantidad de consumidores. Bueno, jóvenes, por lo general nosotros queremos, ¿no? Ofrecer mayor, ¿no? ofertar mayor producto y también que existen, ¿no? mayores demandantes, ¿no? ¿verdad? Un mercado perfecto, sabemos que no existe ya de acuerdo a los términos que hemos estudiado, ¿no? Bueno, entonces, esas serían las tres técnicas, ¿no? que tener en cuenta, ¿no? las características respecto al tamaño. El tamaño de un proyecto corresponde, ¿no? a su capacidad instalada y se expresa en número de unidades de producción por año. Se distinguen tres tipos de capacidad instalada. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver, bueno, tenemos capacidad de diseño, capacidad del sistema y capacidad real, ¿ya? En esta parte, con un ejemplo, jóvenes, vamos a identificarlo más rápidamente. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Un hotel puede tener 100 habitaciones disponibles, lo que constituye la capacidad de diseño, es decir, no está diseñado para 100 habitaciones. La unidad expresada en días, ¿no? de permanencia de los pasajeros, y 10 de estas habitaciones quedan constantemente reservadas, es decir, 10 ya no podemos disponer, ¿no? al público, es decir, ya tiene sus reservaciones para atender a clientes especiales, ¿no? aún tengo mayor permanencia de algunos pasajeros. La capacidad de asiento es de 90, entonces capacidad, ¿no? capacidad de sistemas, en este caso capacidad de sistemas, que estamos ya prácticamente al máximo que tenemos para todo el público, es solo de 90 habitaciones. Así el promedio de ocupación ha sido, por lo general, de demanda o de capacidad de respuesta al establecimiento de 72 camas. Esta es la capacidad real, ¿no? Entonces por ahí puede haber que alguno de estos, ¿no? ha tenido algún inconveniente, se ha malogrado algún equipo, ¿no? algún televisor, ¿no? Entonces ya la capacidad real solo disponemos de 72 camas, ya no de todas las habitaciones. ¿no? Eso es ¿no? lo que son el tamaño de un proyecto de acuerdo a la capacidad instalada. Pues puede tener un cierto, esto no solamente puede pasar en ese tipo de negocios, jóvenes, puede pasar en cualquier actividad comercial, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ¿no? en un principio ofrecemos, ¿no? una mercadería que está en 1000 unidades, pero por ahí existen mermas, desmedros, entonces ya al final no, la capacidad real ya no tenemos ¿no? O por ahí alguien hace su reservación con internet, entonces va disminuyendo, ¿no? Entonces la capacidad del sistema va disminuyendo a 800, ¿no? Entonces ya los 200 ya están solicitados o reservados y por ahí había una merma, una pérdida o algún pequeño, ¿no? Quizás ahí alguien se ha robado algo, entonces la capacidad real se disminuye a 600, ¿no? 100 unidades que por ahí se extravió o algún problema, una deficiencia, ¿no? Entonces, siempre jóvenes suele ocurrir en estos casos. La localización. La localización, ¿no? que se elija para el proyecto puede ser determinante, ¿no? de su éxito o fracaso. Entonces, estos jóvenes ya, como ustedes bien saben, en el estudio de mercado también, ya lo han hecho la evaluación, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, ¿no? en este caso, en nuestro ámbito local, el distrito potencial que podría ofrecer, ¿no? un mercado nicho, ¿no? Es decir, todavía ese servicio o esa venta de bienes, ¿no? que ustedes van a ofrecer no existe en ese mercado, ¿no? Pero sí exista la necesidad, ¿no? de adquirir ¿no? ese bien o ese servicio. Entonces es un mercado nicho en el cual nosotros nos localizamos estratégicamente, ¿no? En ¿no? en ese lugar, en ese distrito, en ¿no? esa región. Entonces, por tal motivo va a depender, como bien dice, ¿no? de su éxito o de su fracaso. Entonces, fundamentalmente consiste en considerar variables constitutivas de ventajas competitivas con respecto a las características diagnosticadas para la futura competencia. La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos, ¿ya? La macrolocalización, donde se elige la región o zona, y de la microlocalización, que determina el lugar específico, ¿no? En qué jirón, por ejemplo, ¿no? en qué avenida está ubicado. Los principales factores que influyen en la ubicación del proyecto son los siguientes, ¿no? El mercado que se desea atender, el transporte y la accesibilidad de los usuarios, las regulaciones legales que pueden restringir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay zonas donde ustedes no pueden poner
o ¿no? cualquier tipo de negocio, ¿no? O alguna discoteca, algún centro de entretenimiento, no en un casino, por ejemplo, no está permitido cerca de los colegios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Estas regulaciones legales, ¿no? Restringen ciertos negocios no pueden estar cerca a colegios, cerca a iglesias, ¿no? Entonces, ¿no? Muchos aspectos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aspectos técnicos, como en este caso, ¿no? Condiciones topográficas, nos referimos quizás al tema de los suelos, ¿no? Entonces, por ahí que no se puede construir una construcción de 5 pisos, 7 pisos, ¿no? Entonces, un máximo, un límite, costo y disponibilidad de terrenos, edificaciones adecuadas para, ¿no? Entonces, también, ¿no? Cuánto está estimado, ¿no? Quizás está una zona exclusiva, entonces vamos a requerir de mayor inversión, ¿no? Para construir o adecuar un ambiente, ¿no? Entonces, esos, ¿no? Son los principales factores que influyen en la ubicación del proyecto, jóvenes. El efecto importante de localización se da sobre el costo de los insumos necesarios para atender los requerimientos de producción. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Ha sido un pequeño repaso, ¿no? Con lo que corresponde a la semana 9 y la semana 10. Entonces, jóvenes, va a estar habilitado, ¿no? El cuestionario una vez que ustedes puedan haber visualizado, ¿no? La semana de repaso. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima semana.